Muy buenas amigos, bienvenidos a YouTube Manía. Soy el doctor Evidio García, especialista en medicina familiar y microbiología. Y a propósito de la expansión mundial del COVID-19, muchos amigos me han preguntado sobre las principales pandemias que han azotado a la humanidad a lo largo de la historia, por lo que decidimos hacer este primer video de una serie que abordará este tema. Entre las pandemias que han azotado a la humanidad a lo largo de su historia, se encuentra la peste bubónica o peste negra. El primer brote registrado de esta enfermedad comenzó en el año 541 y fue conocida como la peste de Justiniano, debido a que ocurrió durante el mandato de Justiniano el Grande, emperador del Imperio Bizantino. La enfermedad empezó en Egipto y alcanzó Constantinopla en la siguiente primavera. Mató, según algunos cronistas, a 10.000 personas por día en su momento más activo, llegando a cegar la vida a un 40% de los habitantes de la ciudad. La peste siguió avanzando hasta destruir incluso la cuarta parte de los habitantes del Mediterráneo oriental. 800 años después, reapareció la peste bubónica, y lo hizo con tal magnitud que la enfermedad tomó el nombre de la muerte negra. Comenzó en el siglo XIV y alcanzó el Mediterráneo y Europa occidental en 1348, posiblemente llevada por mercaderes italianos. La muerte negra fue la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad y alcanzó su punto máximo entre 1347 y 1353. Aunque es difícil conocer el número de fallecidos, se estimaron de 25 millones de personas solamente en Europa, que era aproximadamente un tercio de la población de aquella época. La palabra peste se deriva del latín pestis, que significa enfermedad o epidemia. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis, que se transmite al hombre a través de la picadura de las pulgas que parasitaban a los roedores que pululaban en las ciudades y acompañaban a los comerciantes en su ruta. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales introducidas por los marinos comerciantes, que transitaban con mercadería del lejano oriente hacia las ciudades europeas. La muerte estaba detrás de las paredes, en las esquinas, en las plazas públicas, en las iglesias, en los mercados. Familias enteras sucumbían ante la enfermedad desconocida. La población recurría a la iglesia para protegerse, pues estaban convencidos de que era un castigo divino. La cantidad de muertos fue tal que, como cuenta el escritor florentino Giovanni Boccaccio en su Decamerón, las iglesias no contaban con espacio suficiente para recibir los cuerpos, por lo que hubo que excavar grandes fosas comunes, y esos eran los más afortunados de la sociedad. En los barrios populares, a los muertos simplemente se les arrojaba a la calle. Tal era el desconcierto que por órdenes médicas el Papa Clemente VI, quien estuvo al frente del Vaticano entre los años 1342 y 1352, pasó el caluroso verano del 1348 sentado entre dos fuegos que se atizaban permanentemente. Aunque él no lo sabía, el calor probablemente mantuvo las pulgas a distancias y el Papa sobrevivió. El Papa proclamó sobre la peste: es una pestilencia con la que Dios está castigando a sus gentes. Muchos jerarcas religiosos culpaban a los judíos debido, entre otras cosas, a que la enfermedad hacía pocos estragos entre esa población. Los acusaban sin saber que la verdadera causa de la baja incidencia de la muerte negra entre judíos se debía a sus mejores hábitos de higiene. Clemente VI dictó varias leyes que protegieron a los judíos para evitar abusos contra ellos. La brutal expansión de la peste negra incentivó e intensificó el resurgir del movimiento de los flagelantes, quienes eran grupos organizados unidos por votos, que los obligaban a abstenerse de todo placer físico y peregrinaban de ciudad en ciudad, azotándose con la intención de expiar los pecados por los cuales eran blanco del castigo divino. Esta práctica, tal vez sin saberlo, contribuyó a expandir más la enfermedad de pueblo en pueblo. Como dato curioso, le decimos que tal vez de esta costumbre surgió la frase de comparar a las enfermedades, cuando son muy serias y mortales, como un flagelo que azota a la humanidad, como sería en el caso del VIH-Sida o el COVID-19 en la actualidad. Los doctores de la peste pensaban que la sangría y otros remedios, como poner sapos o sanguijuelas sobre los jugos necróticos, funcionaban a la hora de curar a los pacientes. Las famosas máscaras picudas que usaban los médicos medievales durante la peste tenían esta forma debido a que estaban llenas de hierbas aromáticas, pues se creía que protegían al que las usaba por el nefasto olor que supuestamente era el causante de la enfermedad. La medicina no consiguió hacer nada y no encontraba una explicación a este hecho. Muchos médicos fueron infectados al atender a sus pacientes. Se tomó como medida aislar a las personas infectadas durante un periodo de 40 días. De ahí proviene el término de cuarentena. No entraban en contacto con el paciente hasta pasado este tiempo, pues ya no era peligroso. Lo mismo hicieron con aquellos barcos donde había algún tripulante enfermo. Lo dejaban 40 días en alta mar y si había algún sobreviviente lo dejaban desembarcar.
A lo largo del siglo XVII, diferentes pestes asolaron principalmente a Italia y España. Esta enfermedad tuvo rebrotes ocasionales y reaparecía cada pocos años, extendiéndose hasta el siglo XVIII y existiendo hoy en día algunos casos controlados, la mayor parte de ellos en Estados Unidos, Madagascar, China, India y América del Sur. Y esto es todo de momento, esperemos que les haya gustado el video y que les haya sido de mucha utilidad. Dale like, compártelo y suscríbete. Y por favor espera que en breve estaremos con más.